1:13 minutos de la tarde establecemos el presente avance informativo. A esta hora ofrece rueda de prensa internacional la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. De las instancias de participación protagónica y directa del pueblo venezolano. Y así llegamos a una elección histórica que dio ejemplo al mundo. Y ahorita vemos muchos pueblos que no tienen posibilidad ni siquiera de alzar su voz frente a los poderes oligárquicos de las burguesías nacionales de sus países pidiendo constituyentes. Bueno, los pueblos del mundo saben que aquí en Venezuela se está jugando el modelo ejemplar para la emancipación y liberación de la humanidad. Y por eso Venezuela representa un ejemplo que para los poderes imperiales es un objetivo que debe ser derrocado. Cosa que no va a ocurrir, repito, aquí está activado el poder más sagrado que tiene nuestra patria, como es el poder constituyente originario. Y esta Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en el gran centro del debate nacional, se ha convertido en el centro de la convivencia política en el país, se ha convertido también en el centro de la posibilidad de la batalla de las ideas diversas, divergentes. Bueno, allí vamos, el pueblo de Venezuela activado. Otras decisiones trascendentales que ha tomado esta Asamblea Nacional Constituyente: la aprobación de la Comisión para la Verdad, para la Justicia, para la Paz y para la Tranquilidad Públicas, aprobado mediante ley por la Asamblea Nacional Constituyente, con atribuciones muy definidas, dirigidas a la determinación de la verdad de los hechos de violencia política desde 1999 hasta el periodo comprendido en el año en corriente. Una comisión para la verdad que determine también las responsabilidades políticas y morales de los autores de los hechos de violencia en Venezuela, para que se pueda hacer justicia y para que pueda haber paz, consolidar y defender la paz en nuestro país. Es un instrumento poderosísimo que ha sido propuesto por el jefe de Estado justamente en la defensa de la tranquilidad, en defensa de la paz, para que no se imponga la zozobra a la que sometieron al pueblo de Venezuela en los últimos 4 meses en nuestra patria. Otro gran instrumento para la paz propuesto por el jefe de Estado cuando se presentó en la Asamblea Nacional Constituyente a expresar su subordinación al poder constituyente originario: la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo, por la convivencia pacífica. Una ley que ya salió a las calles de Venezuela para un gran debate nacional, para consultarla directamente con el pueblo. Ayer específicamente estuvimos con el pueblo de Caracas consultando y consultamos a los diversos sectores que además habían sido víctimas de expresiones de intolerancia, víctimas del odio. Bueno, es una ley que va a contemplar y va a castigar severamente los crímenes de odio. Lo que vivió Venezuela desde el mes de abril hasta el mes de agosto, como fue la quema de seres humanos vivos, como fue el linchamiento, la persecución de personas por su color de piel, por su condición social, por su convicción política, ideológica, bueno, nos llevó a nosotros a una gran reflexión de saber que hay un sector de la sociedad venezolana que está enfermo, y el fascismo es una enfermedad que debe curarse, que debe extinguirse y que debe derrotarse. El odio, como lo hemos señalado, y la intolerancia tiene apellido y se llama el odio y la intolerancia imperial. Y vemos cómo en los centros de poder imperial impera hoy, por ejemplo, el jefe del imperio. Bien, veamos declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien ofrece un balance de lo aprobado durante estos días en las comisiones y sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, como en la Comisión para la Paz y la Ley contra Crímenes de Odio Político. Esta información está en desarrollo. Nosotros acá en Globovisión vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, nosotros a la 1:17 minutos de la tarde vamos a finalizar el presente. A esta hora continúa en desarrollo la rueda de prensa internacional que ofrece la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Veamos. Y allí en la Asamblea Nacional Constituyente felizmente confluyen distintas corrientes de pensamiento. Indistintamente de su afiliación política, hay distintas corrientes de pensamiento. Y eso enriquece el debate de la Asamblea Nacional Constituyente en los asuntos programáticos para lo cual fue convocada. Pero además la Asamblea Nacional Constituyente ha salido a las calles a escuchar. Y allí han participado y participan opositores al gobierno bolivariano. Y hemos dicho, y lo habíamos dicho también en la campaña,
El pueblo venezolano va a aislar a un liderazgo opositor que es irresponsable, que no está comprometido con los intereses nacionales, que está comprometido con intereses anti-venezolanos, contra la patria venezolana, contra el orden constitucional. Y es lo que está ocurriendo, y por eso el 30 de julio, como dije en mi respuesta anterior, llegó la constituyente como un bálsamo tranquilizador, y bueno, llegamos a consolidar la paz y la tranquilidad pública en todos sus aspectos, la tranquilidad pública política, la tranquilidad pública social, la tranquilidad pública política, que permita, como este primer paso, ayudar a que las fuerzas económicas puedan tener un desarrollo para superar los efectos de la agresión económica multiforme que hoy se cierne sobre Venezuela. Así que, de esta manera, yo le digo que inmediatamente el 30 de julio, bueno, tuvimos un amanecer lindo el 31 de julio. Lo habíamos prometido en la campaña y así ocurrió. Un nuevo amanecer, un amanecer lindo para Venezuela. Y es curioso cómo Venezuela, viviendo una situación donde se pudo sofocar a la violencia, la comunidad internacional, o mejor dicho, el grupo de gobiernos coalicionados para la intervención en Venezuela, seguían hablando de los eventos de violencia que no estaban en modo alguno correspondiéndose con la realidad. Es curioso, ¿no? Es como si esa coalición de gobiernos que procuran la intervención de Venezuela procuren mantener el foco de violencia para el cual ellos prestaron apoyo logístico y financiero, procuren mantener un foco de violencia que ya en Venezuela no está. ¿Que existen riesgos potenciales? Sí, y por eso está activado el Poder Constituyente originario, justamente por la información que ratifico y vuelvo a decir, porque sabemos que la oposición venezolana está solicitando al gobierno de los Estados Unidos no solamente intervención militar, sino armas para el conflicto interno en Venezuela. Así que bueno, ahí está. Sobre la Comisión para la Verdad, se le ha pedido, y así quedó en la ley de la conformación de la Comisión para la Verdad, tienen una representación de 3 diputados de la oposición venezolana para que se incorporen a la Comisión para la Verdad. Hasta ahora no lo han hecho. Yo quiero, muy pronto se va a saber información de cómo la Comisión para la Verdad está manteniendo diálogo con distintos sectores opositores que tuvieron participación en la violencia con fines políticos en Venezuela, pero que están en relacionamiento con la Comisión para la Verdad. Ese liderazgo... Veíamos declaraciones de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en esta rueda de prensa internacional que se lleva a cabo desde la Cancillería de la República. Nosotros vamos a estar muy atentos, por lo pronto continúen con más de Vladimir a la 1. 1:43 de la tarde, continúa en desarrollo desde la Casa Amarilla, la Cancillería de la República, rueda de prensa internacional de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver a continuación. Equilibrio frente a los poderes imperiales que durante décadas han sometido a la humanidad a peligrosas situaciones, a sufrimientos masivos, a muerte, a desintegración territorial de países enteros. Rusia, por ejemplo, China, la India, los BRICS, aparecen como ese polo emergente de reequilibrio en el mundo. No es del agrado, obviamente, de los Estados Unidos, pero el hecho de que Venezuela sea sancionada por los Estados Unidos puede también considerarse como una promoción para que nosotros desarrollemos más nuestras relaciones estratégicas hacia ese mundo que lo visionó el comandante Hugo Chávez cuando reconfiguró nuestras relaciones estratégicas, lo cual no le gustó al amo del norte. El amo del norte hoy, bueno, puede tener incidencia en algunos gobiernos de la región que son como especie de su franquicia, donde lamentablemente los pueblos de esos países no tienen presidente, sino franquicias comerciales o extensiones de sus amos desde los Estados Unidos. Es una triste realidad para esos pueblos, pero esos pueblos están dando lección, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, felizmente. Habrá una renovación, como lo ha dicho el presidente de la República, una segunda oleada enfrentado a esos poderes neoconservadores y neoliberales que pretenden volver a América Latina a la oscura realidad de los años 80 y de los años 90. Bueno, ¿cómo superar las sanciones? Ahí está. Profundizando nuestro relacionamiento estratégico con Rusia, con China, con la India, con Irán, con otros polos. El presidente Vladimir Putin lo dijo hace 2 años en las Naciones Unidas. Declaramos formalmente que ha muerto el mundo unipolar. Y es verdad.
Hay un mundo pluripolar en desarrollo, de múltiples centros. Lo podemos ver en organismos subregionales, en Asia, en África. África es un gran motor para la humanidad también, desde el punto de vista económico, lo digo seriamente. Claro, no se conoce porque está en riña con el complejo industrial, militar, financiero y mediático estadounidense y de Occidente. Pero grandes potencialidades en África. Y hay muchos organismos subregionales que están surgiendo en Euroasia. Bueno, ahí está el nuevo mundo. Hay estudios que ya visoran lo que pasará con la economía de Europa, por ejemplo, en 20, 25 años. No son muy optimistas. Y ya estamos viendo un proceso de inicio de desintegración de la Unión Europea. O cómo se puede traducir el Brexit. Bueno, es la realidad geopolítica. Y Venezuela va a aprovechar esto como una gran oportunidad para expandir sus relaciones y su potencialidad. Y sus mercados también para sus recursos estratégicos. Ahí está la respuesta. ¿Vamos a superar las sanciones? Claro que vamos a superar las sanciones. Ese mundo unipolar que fue declarado ya como extinto, como derrotado por el presidente Vladimir Putin, bueno, está peligrosamente en decadencia, pero está en decadencia y en extinción. Así que, bueno, nosotros estamos esperando ya respuesta como país en cuanto a nuestra incorporación al Banco de Desarrollo de los BRICS. Muchas gracias por su pregunta al periodista Tweety. 1:47 de la tarde, veíamos en esta oportunidad, esta parte de la rueda de prensa de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en este encuentro con medios nacionales e internacionales de la Casa Amarilla. Continúen con más. 5 minutos de la tarde, vemos declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Que prácticamente está llegando a un desenlace infeliz por la forma bárbara y grosera que hemos visto de expresión en cuanto a las sanciones y amenazas de intervención militar. Fíjate, comenzó con el decreto de Obama considerando una amenaza a Venezuela. Comenzó. Y allí comenzó también un proceso de elecciones en nuestra región donde Estados Unidos fue ganando plazas de países importantes. Comenzó con Argentina, siguió con el golpe de Estado en Brasil, bueno, Perú. Fueron países que ellos fueron tomando no en vano. También han intentado un proceso a nivel del Caribe para revertir el proceso de unión de la patria grande. Un proceso de integración que se venía dando en equilibrio con las fuerzas contrarias, porque siempre se da el ejemplo. Cuando se fundó UNASUR, por ejemplo, allí estaba Álvaro Uribe, pero en los países con proyectos nacionales, progresistas y de izquierda, no se fueron en callapa contra Álvaro Uribe. Se dio un proceso de equilibrio y de respeto del derecho internacional, de respeto en el relacionamiento, y ese equilibrio se rompió. Se rompió.